pues para hoy, el Día de la Paz, hemos preparado algo especial. Durante algunos meses hemos venido escuchando el buscar la reconciliación y, bueno, obviamente buscar la reconciliación nacional, pero también la reconciliación social y a veces, en muchas ocasiones, hasta la reconciliación familiar. Y para eso se ha propuesto el perdón y tal vez no el olvido, o el perdón y el olvido. Hemos escuchado cómo para algunas personas ni perdón ni olvido es posible, pero para otras a lo mejor sí lo es. Hoy tengo el gusto de tener para platicar de este tema, perdón y olvido, a Ana Arjona, psicóloga, tanatóloga e hipnoterapeuta clínica. Bienvenida, hermosa. Gracias. Y también está con nosotros, ya la vieron, la maestra Ivonne Klein, especialista en educación socioemocional. Ella también es brigadista del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, es terapeuta gestal. Bienvenida. Muchas Bienvenidas gracias. las dos. Gracias, Pita, como siempre. Ok, perdón y olvido. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una esposa que termina diciéndole al marido, ok, lo voy a olvidar, pero nunca te lo voy a perdonar? Y a otras personas que dicen, mira, te voy a perdonar, pero nunca voy a olvidar lo que me hiciste. ¿Cuál es la gran diferencia entre perdonar y olvidar? Empiezo contigo. Ok, a mí me parece que es importante pasar por el proceso, porque creo que es un proceso, ya lo hablaremos ahorita con Ana, por el proceso del perdón, pero no se tiene que pasar por el olvido. O sea, la diferencia es que el perdón te permite abrir una posibilidad del futuro. Ok. Y el olvido, si lo tienes, te quita identidad. Entonces creo que hay que tener la posibilidad de perdonar, pero no de olvidar. Ok. Yo creo, corroborando lo que tú dices, ¿cómo puede uno perdonar? ¿Cómo puedes perdonar si hay un agravio que no puedes olvidar? Es decir, es imposible olvidar. En realidad, se trata de llegar a través del perdón. No existiría el perdón si hay olvido, es lo que quiero decir. Y de alguna forma se trata de llegar a tener una memoria sin ira, que es una gran diferencia. Ok, o sea, sí recuerdo, pero ya no genero esta emoción tan destructiva hacia afuera o hacia adentro. ¿Es eso? Es que es doble. Ok. Es doble. Es hacia afuera y hacia adentro, porque quien aloja un odio, lo aloja en sí mismo, Sí. aunque quiera proyectarlo hacia afuera y lo proyecte hacia afuera. Claro. Claro. Ahora, hay diferentes circunstancias por las que uno decide ni perdonar ni olvidar o sí hacerlo, ¿correcto? O sea, yo empecé diciéndoles, por ejemplo, el caso de una traición en el amor. Creo que puedes decir, bueno, que ya, pero que en realidad eso de que se me olvida nunca se te va a olvidar. No. Siempre vas a tener en la mente que esta persona fue capaz de estar con otra más a pesar de haberte jurado fidelidad, bla, bla, bla. ¿Correcto? Claro. Ok. Pero vámonos al caso extremo, vamos al caso de, ahora viendo estas mesas de pacificación que se han estado haciendo alrededor de la República, te mataron a tu hijo, ¿no? Te lo mataron de una forma espantosa. ¿Cómo vas a perdonar al que lo mató? ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí existe. Hay muchas circunstancias y cada circunstancia es única y las emociones son múltiples. O sea, es desde el rencor, la venganza, el resentimiento, la tristeza, la desesperanza. Hay muchísimas emociones. Pero de alguna manera también han habido, históricamente, pues pueblos que han sufrido mucho desgaste en muertes, desgaste emocional y que han pasado por el perdón. Entonces, estoy pensando en Mandela, en Sudáfrica, que cuando salió Mandela, pues salió y dijo, no solo no va a haber represalias, sino que quiero trabajar con ustedes. Eso ya implica
perdón y reconciliación. Yo creo que el perdón no necesariamente implica reconciliación. En el Congo, con miles de mujeres violadas, ultrajadas, deshechas físicamente, se creó una ciudad de la alegría, ¿no? Esto es un video que pueden ver en Netflix sobre esa experiencia de reconstrucción interna. Cuando ya estás completamente destrozado, antes de pasar al perdón, lo primero que necesitas es recogerte y trabajar contigo para abrir la posibilidad de futuro. Como se dice, recoger mis pedazos Sí. y tratar de volverlos a poner, y solamente desde ahí, me reconstruí, poder empezar a ver qué puedo reconstruir de afuera. Sí. Y creo que eso que estás diciendo es muy importante. O sea, tiene que haber dos niveles con respecto a lo que es el perdón y todo lo que esto se está hablando. Tiene que haber una cierta amnistía, no a delitos contra los derechos humanos ni delitos graves. Eso creo que ya hasta Olga Sánchez Cordero lo ha aclarado bastante bien. No estamos hablando de amnistía ante delitos, estamos hablando de amnistía ante delitos que no son graves, ante las personas que fueron obligadas a sembrar, los campesinos, los que fueron obligados a hacer halcones, etcétera. Por supuesto que en ese nivel social tiene que haber comisiones de la verdad, tiene que haber justicia, tiene que haber reparación, tiene que haber resultados con respecto a lo que implica eso, ¿no? Fíjate, mencionabas esta parte de África donde, a ver, no lo hemos vivido, pero lo hemos visto en películas que están plasmados claramente cómo se siguen dando en muchas poblaciones esto, que de repente una población llega a un grupo armado con machetes, con fusiles, con lo que sea, matan a todos, violan a todas las mujeres, y eso es una cosa impresionante. Para tratar de subsanar esto, lo que hicieron en algunos lugares fue hacer una especie de rituales mágicos basados en la fe de cada uno de estos grupos, y con este ritual, digamos, pedir el perdón, y desalojaron los malos espíritus que en algún momento tomaron ese cuerpo que fue capaz de hacer tanto daño. Y una vez que se hizo el ritual, entonces la persona que cometió el daño se vuelve en algo así como el protector de la mujer a la que violó o a la que le mató a toda su familia, y entonces son justamente ellos los que cuidan de ellas en su vejez. Así más o menos ha funcionado en algunas partes, les ha funcionado bien. Nosotros estamos lejos de ahí. Mira, yo creo que hay varias condiciones. Primero, el perdón va de acuerdo al grado de humillación de la víctima. Claro. Después, con respecto a sus antecedentes, al vínculo, porque muchas veces son consanguíneos, otras veces es el propio suceso el que te vincula con el perpetrador. Entonces, con respecto al perdón, para que haya perdón, no se exige, no se demanda, se pide y se otorga. Porque el perdón no es un acto como tal de la justicia legal. El perdón es algo que ambas partes tienen que querer. De parte del ofensor tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber pasado por algo que es importantísimo. Si no hay empatía con el dolor de la víctima y empatía con las motivaciones del ofensor, no con los actos, no con los hechos, no con las actitudes, entonces no puede haber una comprensión para que se dé el perdón. A ver, lo que estás diciendo es hermoso y creo que es muy claro. Si yo al hacer un daño lo hice porque me vi obligada por la situación del país, del mundo, por el momento en el que estaba o algo, esa es una motivación. Sí. Y esa es la que el dañado tiene que entender, la motivación, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Y además hay más elementos. Normalmente el perdón no es un proceso natural del hombre, es antinatural. Por eso lleva tanto trabajo, por eso cuesta trabajo. Lo natural es la venganza.
Es decir, en una civilización puede estar excluida la venganza, pero en el corazón de los hombres no. Ok. Y esto es lo que estamos viendo en algunos países muy civilizados, como el país del norte, ¿no? Sí. En el que la ley durante tanto tiempo te ha obligado a, todos somos iguales. Pero en el momento en el que hay un agitador, y en este caso específico, si es el líder del país, ¿no? Claro. Que donde se nota que no todos somos iguales, entonces surge la realidad de cada quien. Exactamente. Sí. No, y yo quería regresar a lo que estaban diciendo las dos sobre la cuestión del dolor, por un lado, y la cuestión de los rituales. En diferentes experiencias, en la misma Colombia, que creo que ha vivido situaciones parecidas a México, ¿no? Porque, digo, tal vez con Sudáfrica hay mayor diferencia, pero en Distancia. Colombia el país ya estaba completamente roto en cuanto a tejido social. Hay inclusive escuelas para el perdón y la reconciliación. Entonces, eso implica que es un proceso, y en ese proceso, o sea, es una decisión personal. O sea, una cuestión es la cuestión social, que tiene que haber comisiones de la verdad, etcétera, justicia, no impunidad, reparación del daño, etcétera. Y otro es a nivel individual, que eso implica, en primer lugar, una decisión personal. En segundo lugar, implica un proceso. Hay que, como dice muy bien Ana, hay que aprenderlo, ¿sí? Porque... Y quererlo y decidirlo. Sí, sí, Quererlo, sí. antes es la intención que te lleva a la proposición del hecho para querer realmente tener un arrepentimiento, un examen de conciencia y decir, ¿sabes qué? Sí hice mal. A ver, quisiera tomar un poquito esto de Colombia. Cuando el presidente de Colombia sugirió el tema de la amnistía especialmente para los grupos guerrilleros, mucha gente en la población se levantó y dijo, bajo ninguna circunstancia, porque esto no es un tema de decir, ay, sí, ahora que todos vamos a empezar en paz. No, a mí me secuestraron a mi familiar, ¿no? A mí me lo desaparecieron, etcétera, y yo no perdono. ¿Qué acaba de pasar? Que esta semana las FARC volvieron a tomar las armas. O sea, cualquier cosita, digamos, que parece que estás pacificado, pero cualquier cosita que te ponga en un nivel de estrés o de peligro, te puede volver a hacer a que vuelvas a levantarte en lo que te sostenía. Sí, o de riesgo, por eso se tienen que crear condiciones que permitan que se pase por ese proceso, ¿no? Y en ese pasar por ese proceso hay dos cosas que han sido importantes en los diferentes procesos de paz. Te estoy hablando de Irlanda, el Congo, Colombia. Han hecho, por un lado, al darle al dolor un espacio público para que la gente pueda hablar. Okay. Eso es Eso es bien importante. O sea, que la gente pueda compartir su dolor desde donde fue agraviada. Déjame añadir algo. Cuando la persona comparte así, expresa su dolor, tiene que estar en un ambiente de benevolencia, que es no hay mal, hay comprensión. A ver, esto me lleva a lo que sucede en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Claro. Todos platicamos los horrores que hicimos mientras estábamos consumiendo alcohol. De esa forma nos entendemos como humanos, pero también hay una regla, que es la reparación de los daños. Ay, traemos un temazo este día, que es el perdón y el olvido. ¿Es posible? ¿En qué nivel es posible? ¿Quiénes pueden perdonar? ¿Quiénes pueden olvidar? Y si se podría perdonar y olvidar al mismo tiempo. Está con nosotros Ana Arjona, psicóloga, tanatóloga, hipnoterapeuta. Está también la maestra Yvonne Klein. Ella es especialista en educación socioemocional y es terapeuta gestalt. Les mencionaba este caso, ¿no? Alcohólicos Anónimos. La mayoría de las personas que sufren adicciones muy fuertes tienden a dañar a los seres más cercanos, a la familia, a la pareja, a los hijos. Y parte de su proceso de rehabilitación es el hacerse perdonar, pero haciendo cosas, no nada más diciendo, oye, perdóname, ¿no? Aquella vez que bla, 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 sino haciendo cosas, reparando el daño.
Claro. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno, por un lado, la cuestión del grupo, pues yo creo que Ana está completamente de acuerdo con eso. El grupo contiene, el grupo cura, ¿no? Un grupo contenido, obviamente, porque según qué puede convertirse en Claro. una secta masiva que mate. Claro. O sea, depende. Hay que manejar esa energía, hay que saber cómo canalizar para que se exprese, se sientan escuchados, puedan tocar la compasión, que es tratar de entender desde dónde el otro puede estar tan dañado que puede querer hacerle el daño a los otros. Que era ¿no? comprender las motivaciones. Sí. Pero, ay, perdón. No, si quieres dilo. Sí, Sí. ahorita que dijiste, y tan dañado, también es eso. Hay personas que psicopatológicamente no pueden pedir perdón. Un psicópata no puede pedir perdón porque no tiene empatía, no sabe lo que es la culpa, no sabe lo que es el miedo, no lee el miedo en la cara de los demás tampoco. O, por ejemplo, una persona paranoide es completamente desconfiada, tampoco va a pedir perdón porque va a decir, tú quieres que yo te pida perdón para que después tú me hagas algo y tú quieres, y va a hacerse toda una historia en la cabeza. O las personas que son fanáticos. Los fanáticos tienen una estructura mental rígida que va a impedir que vean el panorama completo, lo mismo que los depresivos. Ellos en depresión no pueden elaborar mucho porque están en un grado de energía que apenas si pueden con su vida. Ahora, ¿cuántas veces no hemos conocido a gente que dice, es que lo odio, lo odio, lo odio? ¿Pero qué te hizo? Pues ya no me acuerdo, pero lo odio. ¿Y me voy a vengar de qué? Pues ya no me acuerdo, pero me hizo mucho daño. Sí. Pues yo creo que implica mucho trabajo interior. Mucho trabajo interior y mucho soporte de ambientes acogedores en el sentido emocional, ¿no? Lo que sucedió en Irlanda, que llevaba cientos de años, yo creo que desde Enrique VIII, el problema con los protestantes y los católicos, parece que las mamás en Irlanda tenían que tener 14 hijos porque tenían que pagar una cuota para tener vengadores de la generación anterior, lo cual a mí me Así hay parece familias en México. terrible. Así hay familias en México. Terrible. Entonces, llegó un momento en que las que pararon la cuestión fueron las madres, que dijeron, no queremos vengadores, queremos nietos. Claro. Entonces, cuando muchas veces se está en la situación del odio, de la venganza, del rencor, del resentimiento, de todos estos, pues de todas estas emociones que te dañan, pues lo que pasa es de que se incrementa el sufrimiento presente y se cierran las posibilidades de futuro. Y de presente. Porque sí, vives todo sí, el tiempo en el eso. pasado, pensando en eso, haciéndote tu propia cadena perpetua. Y déjame decir algo, Pita, por favor, y es esto. Si ya ha sido tan terrible lo que nos ha pasado, esto es fuerte lo que les voy a decir, entonces, ¿qué vamos a hacer con nosotros? ¿Nos vamos a hacer cómplices de los perpetradores extendiendo el dolor que ellos nos hicieron por el resto de nuestra vida? ¿Esa es la venganza? A ver, es que yo creo que todo depende, ¿no? O sea, depende qué te hicieron, depende cuándo te lo hicieron y depende también por qué te lo hicieron. Entonces, es muy diferente el que alguien te insultó y te dejó en ridículo en un espacio abierto, Sí. ¿no? Que debe ser horrible. Es muy diferente que tu pareja te engañe y te contagie una enfermedad venérea, Sí, ¿no? sí. Es muy diferente en la misma que no nada más te engañe, sino que resulta que lleva 15 años con otra y tiene hasta hijos, ¿no? O Y que a ti te está asesinen negando un el hijo. alimento o a tus hijos Sí. les está negando el alimento y a los otros los tiene Sí. bien. Y es muy diferente a que te maten a tu hijo, pero no nada más que te lo maten, o sea, que sepas que lo torturaron, que sepas que estuvo días de sufrimiento y que sepas que además, o sea, todas las cosas que nos podamos De acuerdo. imaginar. Entonces, creo que también es muy diferente el decir, esto sí lo puedo perdonar, pero esto no lo puedo Es perdonar. que va a ser una capacidad humana. Perdonar es una capacidad humana que requiere de tiempo, de trabajo, de intención, de decisión, es como dices tú, depende si conozco al ofensor, si no conozco al ofensor. Depende si me quieren pedir perdón.
Porque a veces lo que hacen es que quiero que me pidas perdón y justo cuando vengas a pedir perdón es cuando no te lo voy a dar, porque así me desquito y tú tienes una dosis de dolor de lo que yo siento. Claro. Entonces, eso sería ficticio. Y en Colombia lo que se ha estado trabajando es, independientemente de lo que hace el otro, yo tengo que trabajar si estoy viva, si puedo apostar por la vida, ¿no? Porque hay muchas mujeres a las que les mataron a sus hijos, cerraron las puertas de sus casas, dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo. Entonces, sí implica un trabajo de resignificación, ¿no? Y también hay una cuestión de la que no hemos hablado, que es la culpa del sobreviviente, ¿no? En algunos casos hay una culpa por lo que le sucedió al ser querido. Sí, ¿por qué no a mí? Sí. ¿Y por qué no a mí? Yo hubiera dado la vida, que esa es la situación de muchos padres y muchas madres. O sea, yo... Ahora que hablas de madres, también pienso, a ver, es muy diferente una madre a la que le mataron a su hijo y era su único hijo Claro. y era la luz de su vida, que una madre a la que le mataron uno de sus 5 o 4 o 3 hijos, porque aunque te quisieras morir, sabes que tienes que seguir viviendo por los que te quedan, ¿no? Pero a veces no lo hacen. No. A veces no, porque depende del lazo afectivo que tienes con ese hijo que ya no está. Si era la luz de tus ojos, entonces, aunque haya 5, créeme que esos 5 quedan ignorados, porque la propia persona no puede con su dolor y porque además, a mayor estabilidad emocional previa al suceso, será más propositivo el perdón, será más, nunca es fácil, pero será más fácil poder perdonar. Cuando hay una inestabilidad emocional previa, por ejemplo, ansioso-depresiva y obsesiva, entonces se escala en resentimiento y puedes hacerte no solamente la vida terrible a ti, sino a todos los que te rodean en un deseo de aniquilación de tu persona. O sea, nadie puede ser feliz Exacto. por este gran sufrimiento que yo tengo. ¿Cómo es posible que alguien sea Se feliz? vuelve ególatra. A ver, hace un momento hablaron de algo que me parece súper interesante y que sucede. Lo vemos en las películas, lo vemos en la literatura, pero sucede en la vida real, que es esta venganza que pasa de generación en generación. Sí. Sí, pues la venganza, como bien decía Ana, es lo primario. Yo en algún momento estaba en una de los programas, estaba hablando de la autorregulación y hablábamos de los dos mecanismos, el mecanismo rápido, que pasa directamente del tálamo a la amígdala y que emite una respuesta inmediata de sobrevivencia, es la más primaria. O sea, viene una amenaza y me quedo en esa. Se te ¿no? cierran el coche, ya quieres cerrarte. Exacto. Imagínate lo demás. Y la otra es, pues pasa por el proceso, por el lóbulo prefrontal, que implica, a ver, respiro, me conecto, decido y hago. O sea, es un proceso diferente. Entonces, también depende de la decisión que tomamos. Si queremos quedarnos en criar vengadores o criar nietos. Y por ¿no? eso hay un dicho muy bueno que dice, la venganza nunca es buena, mata el alma y envenena, porque se une y agarra de la mano al rencor y al odio, que siempre nos van a anclar al pasado. No nos van a permitir ni siquiera disfrutar, como en el ejemplo que tú decías antes, a los sobrevivientes, que de por sí puede ser que ya tengan culpa de sobrevivir. Y volviendo y retomando un poco lo que dijiste de los rituales, fíjate que los rituales es algo que ha vivido con el hombre de toda la vida. De toda la vida. Hace poco fue, o en esta semana fue el Yom Kippur, que es el perdón, el perdón, las de los fiestas del judíos. perdón, sí. Y de hecho, tenemos rituales que viene del ritus en latín, de cambio de estado, como el matrimonio, rituales de sangre, de cuando se hacían sacrificios o cuando se quería verificar, por ejemplo, la virginidad. Son siempre de paso de una situación a otra, de purificación en el bautizo y así. Entonces, un ritual lo que hace es que trata de poner en orden los afectos para que de esa forma puedan ser un mediador para la cohesión social. ¿Les parece si repetimos esta reunión para hablar justamente de eso?
de los rituales y de opciones. Ustedes como expertas del comportamiento humano, ¿qué opciones nos dan para que nuestra vida pueda empezar a encaminarse bien y dejemos de vivir con tantos odios que nos están reprimiendo, especialmente en lo relativo a nuestra familia? Porque cuántos hijos no se hablan con sus padres y cuántos hermanos llevan sin dirigirse la palabra décadas y no conocen ni a sus sobrinos ni a nadie, y bueno, pues con esto se llevan a toda la familia por ahí.